Voy a leer Hechos, Dios les bendiga. Hechos, capítulo 12, Hechos, capítulo 12, el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Es interesante lo que pasa aquí. Quiero que se acuerden de lo que leímos en el versículo 20. Y estaba enojado Herodes contra los de Tiro y de Sidón. Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Y en Lucas 23 vamos a encontrar algo interesante acerca de Herodes y de Pilato. 23 y el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, oigan eso, el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Versículo 12 de nuevo. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Oremos. Señor, enséñanos hoy lo que tenemos que aprender, y que podamos, Señor, hacer tu obra en este día. Llena nuestro día de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero obviamente enseñar que hay algo aquí en cuanto a Herodes y Piloto. Estoy diciéndolo extrañamente. Pilato y Herodes. Ellos dos no eran amigos de ninguna manera. Había una rivalidad. Herodes sería el gobierno local, viniendo de una familia que gobernaba, que estaban constantemente gobernando. Pero eran locales. Pilato representaba al poder de Roma, que era un poder global. Y había una lucha constante entre ellos dos. El que tenía más respaldo, más fuerza, era Pilato. El que tenía menos fuerza, pero más apoyo local, por así decirlo, era Herodes. Y había una enemistad no pequeña. Cuando leemos los anales de la historia humana en aquellos lados, y los romanos escribían mucho lo que estaba pasando alrededor de ellos, sabemos que la enemistad no era pequeña, luchaban constantemente, eran rivales políticos y en diferentes maneras. Pero aquí hay algo interesante. Los dos vienen a lidiar con alguien que no les cae bien. Herodes tiene un deseo de ver a Cristo hacer un milagro y está tratando de ver qué es lo que va a hacer Cristo. Y Cristo no hace nada para él, porque Cristo no es un circo en el cual él va a hacer nada más algo para entretenerte. La gente
tiene una cosa errada en cuanto al Señor. El Señor no vino sobre la tierra para demostrarle a nadie que era Dios. Era Dios antes de venir aquí y fue Dios después de irse aquí y fue Dios mientras estaba aquí. Dios es Dios por sí mismo. No tiene ninguna forma de decir, voy a tratar de demostrarte algo. Sí lo hace. Sí lo hace. Pero lo hace porque Él desea hacerlo, no porque tú necesites algo. Les doy un ejemplo. La gente se acerca y le dice, enséñanos un milagro, enséñanos una señal. Y el Señor mismo les dice, ninguna señal les hará dada a esta generación, sino la señal de Jonás, hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Si alguien no quiere creer en la muerte y resurrección de Cristo, no hay cosa que lo pueda convencer de otra manera. Herodes es el líder y le está diciendo, dame una señal, contesta mis preguntas, y el Señor no hace nada, porque en sí mismo el Señor está sabiendo que aunque Herodes está encargado de algo en ese momento en un lugar regional, este que está sentado o parado enfrente de él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús. No te tiene Él que demostrar algo a ti. Tú tienes que demostrarle algo a Él. Y Dios hace milagros. Dios hace poder. Dios camina sobre las aguas. Hizo grandes portentos. Pero no era tratando de convencer a alguien. Su amor sempiterno, su gracia para siempre. Sus cosas que eran. Ahora alguien le preguntó algo. Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era él o esperaban por alguno otro. Y Jesús no le contestó esa pregunta, pero sí se la contestó con acciones. Le dijo, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Díganle que algo está pasando. O sea, que el Señor estaba respondiendo a algo honesto saliendo del corazón de este varón mientras estaba preso, de Juan el Bautista, su primo, y estaba respondiéndole de una manera poderosa en cuanto a las cosas que estaban pasando y estaban siendo hechas en su ministerio. Pero no, en ese sentido, no estaba respondiéndole a alguien que quería una demostración, a alguien que quería que alguien le probara algo, sino que le estaba viendo el corazón inquisitivo y deseando de aquel hombre que había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios contesta la petición del que viene quebrantado y humillado, no el que viene demandando. Nadie le demanda a Dios nada. Herodes siente como yo estoy encargado. Alguien tiene que contestarme. Lo mismo pasa con Pilato. Los dos creen que están encargados de la vida de Jesús. Es más, es Jesús el que había dicho cuando le dijeron, Herodes anda buscando para matarte. Y él dice, ¿quién es esa zorra? Nadie me quita a mí la vida, yo la pongo. Hay algo diferente en eso. Está diciendo Herodes, no puede tocarme, Pilato no puede tocarme, ni los romanos pueden tocarme. A menos que yo ponga mi vida, no pueden hacer nada contra mí, porque mi vida está en las manos del Padre. Herodes y Pilato se odian, no se quieren, para nada. No pueden estar en los mismos lugares. Pero ahora encontraron algo común. Los dos tienen problemas con Jesús. Los dos se enemistan con Jesús. Los dos están viéndolo como algo y se juntan por sus enemistades. No se juntan porque se caen bien. No se juntan porque tienen alguna cosa en común. No se juntan porque son del mismo pueblo, del mismo vecindario o van a la misma iglesia. No se juntan porque tienen algo específicamente que les hace caer bien. A uno le gusta los tacos y al otro también. No es eso. No. Encontraron un punto común, un denominador común. Los dos odiaban a Jesús. Los dos despreciaban a Jesús. Y eso los hizo que se hicieran amigos. Ese día, dice la Biblia, el día en el que estaban en Jerusalén, enemistados, los dos en el mismo pueblo, pero enemistados, los dos se dieron cuenta que los dos tenían algo común, odiaban a Jesús y se juntaron. Hay de aquellos que son amigos, no porque Dios les ha puesto esa amistad entre dos personas, sino que son amigos porque tienen una meta común que es terrible y mala. Hay de aquellos que son amigos
no porque Dios los haya puesto juntos, sino porque algo como el pecado los está juntando. Debe decirlo de nuevo, aquí está Herodes y aquí está Pilato, enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si uno de ellos hubiera doblado rodilla y dicho, tú eres el rey más encima, si uno de ellos se hubiera arrepentido, nunca hubieran sido amigos. La única amistad fue alrededor de la mesa del pecado, el rechazo de Jesús. Por eso ven ustedes todo tipo de gente que se hacen amigos. Hemos visto naciones enteras que pelean la una con la otra. Me estoy acordando de una nación específica que estaban peleando contra los del norte, contra los del sur, y pelearon. Los del sur son la mayoría morenos, los del norte son árabes, y estaban peleando acérrimamente por más de 20 años. Más de 2 millones de personas murieron en esa guerra. Y en el 2011 ganaron la guerra los del sur, se dividieron de los del norte, y ahora ya estaban para crear una utopía entre ellos mismos, algo bueno, hasta que comenzaron a gobernar, y los que estaban en el gobierno comenzaron a pelearse entre ellos mismos. Aquellos que habían sido aliados por 20 años, ahora se estaban matando el uno con el otro. ¿Por qué? Porque no eran amigos de verdad, no, eran amigos basados en un enemigo común. Amigos basados en un enemigo común. Y cuando remueves ese enemigo común, ahora te das cuenta que no tienes amistad el uno con el otro. ¿Cómo es que eso pasa en nuestros días? Hay gente en nuestras iglesias que se juntan simple y sencillamente porque a alguien dentro de la iglesia les cae mal. Se juntan porque quieren remover al pastor. No porque necesariamente estén en la misma página esas dos personas, esas dos familias, esos dos grupos, esas dos secciones de la iglesia. Hay iglesias que se juntan, pastores y pastores, simple y sencillamente porque tienen algún enemigo común. No hay una amistad específica, no hay algo que nos traiga comunalidad delante de Dios. Y cuando lo único que te junta es una enemistad con el Señor, o una enemistad con una persona, o una enemistad con algo, o un pecado en sí, la cosa es que eso va a ser quebrantado en aquel día. Herodes y Pilato tuvieron que enfrentar a Jesús, no ahí en ese lugar, lo enfrentan allá en el trono. Van a ver sentado a Cristo. Herodes y Pilato como amigos van a tener que enfrentar al Señor, y ahí no va a haber amistad en cuanto a ellos. Lo único que va a haber es un infierno si no se arrepintieron delante de Dios. Te reto, hermano, hermana, te reto, joven, a que tus amistades estén basadas en algo en lo común, pero no algo que te traiga al pecado o una enemistad con el Señor. Te juntas con alguien porque a esa persona le gusta la marihuana y a ti también. El problema es que esas cosas están en contra de Dios, y lo que te está juntando es lo mismo que junta a Pilato y a Herodes, algo que enemista al Señor. Se junta una familia con otra, o un grupo con otro, porque tienen algo en común. Creo un jovencito con el que yo crecí, que estábamos teniendo grandes problemas, porque aunque iba a la iglesia de vez en cuando estaba con nosotros estaba todo bien, pero luego salía y se juntaba con pandillas, y andaba con las pandillas en los lugares donde andaba. Y me acuerdo que había una guerra entre nosotros, emocional y espiritual, porque sabíamos que algo no estaba bien. Me acuerdo haberle preguntado, ¿por qué te gusta andar con ese grupo? ¿Por qué, si tú eres cristiano, quieres andar de arriba para abajo? ¿Por qué, si te das cuenta que ellos andan haciendo cosas, pleitos y cosas terribles, por qué quieres andar ahí? Había una fascinación en su corazón. Me acuerdo haberle dicho específicamente que esas amistades eran amistades basadas en algo que a Dios no le agrada. Debido a eso es como la amistad de Pilato y de Herodes. Esa plática la tuve hace muchos años.
Y como pasa, no era un mal muchacho. Me acuerdo que bajó los ojos y no dijo nada, pero siguió haciendo lo que estaba haciendo. En el proceso del camino, esa pandilla con la que él se juntaba, mataron a alguien. Lo recogieron a él. Estuvo más de 10 años preso en una cárcel. 10 años preso en una cárcel. Porque tiene la amistad entre Herodes y Pilato. No la amistad basada en lo que Dios está diciendo. No la amistad basada en la comunalidad de algo bueno que Dios está bendiciendo. Pero la amistad basada en algo que es enemistad con Cristo. 10 años marcado en la cárcel. Se endureció en la cárcel. Endureció para poder sobrevivir. Hasta hoy su vida no tiene dirección. No te amistes con Herodes, Pilato. No te amistes con Pilato, Herodes. Porque esas amistades te ayudan a alejarte aún más del Señor. Que sea en la presencia de la gracia de Dios que el Señor te lleve. Y que lo que te une a alguien que una amistad poderosa. Oh, la Biblia la llena. Jonatán y David tuvieron una de las mejores amistades en la Biblia. Los discípulos de Cristo que eran tan cercanos el uno al otro y que amaban al Señor aunque tuvieron discrepancias, como Pedro y Juan, fueron usados en una gran manera. Familias enteras como Lázaro y sus 2 hermanas fueron usados. La comunalidad con ellos era Cristo y lo que le agradaba al Señor. Que Dios te ayude en ese camino y que tus amistades no sean las amistades de Herodes y Pilato. Dios les bendiga. That was a good one.